Cátedra de Planimetría de las carreras de Licenciatura en Criminalística y Accidentología Vial de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Cortes y secciones. Clase teórica de Cátedra Planimetría. Presentación en 6 vistas, comenzando por la vista frontal, la vista superior, la vista inferior, vista lateral derecha, vista lateral izquierda y vista posterior. Eso nos permitía ver, representar gráficamente la imagen aparente desde el exterior de un volumen tridimensional. Pero para poder ver qué pasa en el interior de un volumen, necesitamos hacer otro tipo de representaciones a través de un ejercicio de cortes o secciones. No es que si tenemos que representar un edificio o un arma de fuego, vamos a cortar el volumen a representar. Podemos cortarlo imaginariamente, podemos cortarlo de un modo virtual para poder representar qué es lo que sucede y expresar las características del cuerpo que estamos representando hacia su interior. Si por ejemplo tenemos una pieza mecánica, acá podemos ver cómo a través del sistema Monge esta pieza se desplaza desde la vista superior hacia la vista lateral y una vista frontal. Podemos ver que es una pieza que tiene superficies planas rectas y superficies curvas, que tiene espesores, que tiene profundidad. Y para poder hacer una representación gráfica de esta pieza, si necesitáramos enviar a matrizar esta pieza, a conformarla en un taller, en una tornería, necesitamos definir esto con precisión para que la mecánica no resulte errónea. Entonces, podemos ver que las distintas secciones que tiene esta pieza se pueden representar a través de sucesivos cortes que podemos hacer en forma horizontal y en forma vertical. Podemos mostrar gráficamente cómo van quedando las distintas partes del cuerpo representadas para poder tener una imagen gráfica clara de cómo son los espesores de la pieza. Es lo que les decía, si necesitamos mandar a una tornería a conformar una pieza, toda esta representación debe ser clara para que el operador no tenga errores al conformar un cuerpo. Si necesitamos rectificar el cañón de un arma, el margen de tolerancia es muy ajustado, por lo tanto las dimensiones deben estar claramente acotadas y definidas para evitar malas interpretaciones. Acá se puede ver en la animación cómo es este ejercicio de cortar una pieza para representarla luego. Acá estamos viendo cómo virtualmente podemos partir la pieza de un modo vertical por el eje de la pieza y vemos cómo aparecen los distintos espesores en las partes macizas de esa pieza y cómo aparecen los vanos. Entonces, acá tenemos que aclarar que en los gráficos tenemos dos tipos de superficies. Las secciones que quedan en corte, que son las que aparecen en los gráficos
con ese sombreado o rayado, y tenemos las superficies que quedan en vista. Entonces, representación de la sección y los contornos detrás del plano de corte es lo que llamamos vista. Y la representación de la figura resultante de la intersección de uno o más planos de corte con un objeto es lo que definimos como esa sección en corte. Acá tenemos que prestar atención en la diferencia de trazos, la diferencia de espesor de los trazos. Con línea de trazo más intenso, más grueso, marcamos los contornos que definen el corte. Con línea de trazos más finos se representan los contornos de las superficies que quedan en vista, y con línea de trazos más fino aún se definen los rayados que alcanzan para destacar cuáles son las secciones representadas en corte. Bueno, acá podemos representar los cortes en forma transversal, horizontal, longitudinal, y podemos hacer una sucesión de cortes cuando la figura es compleja o el volumen, la pieza es compleja y necesitamos hacer diferentes cortes para poder tener una representación completa de todas las magnitudes. Acá tenemos otro ejemplo a través de la animación, donde vamos haciendo cortes transversales, a diferencia del corte anterior que tenía un corte longitudinal. Acá vemos cómo representamos las distintas secciones donde nos aparecen la definición de los diferentes orificios que conforman esta pieza para tener una imagen clara y definida de qué es lo que sucede en las distintas partes de este cuerpo. Y acá en esta otra animación podemos ver cómo es la configuración de un cuerpo que luego queda traducida a un plano, representada en un plano con todas las características que definen ese volumen con perfecta precisión. Vemos cómo hacemos los rayados en las distintas superficies, rayados que pueden ser a 45 grados, en forma vertical también, para indicar la superficie que queda en corte. Acá indicamos con línea de trazos por donde pasa el corte que luego representamos. Indicamos el corte AA, que es un corte quebrado, que nos está indicando el sector de la pieza que estamos cortando para representar luego, con letras y también con números. Entonces, la sección que nos indica el corte AA es la que representamos luego y volvemos a denominar con las mismas letras que indicamos el corte. La indicación del corte se completa con flechas que nos definen la orientación en uno u otro sentido que va a tener esa línea de corte por donde vamos
a representar la sección de la pieza.